Entonces, básicamente, cuando se producen estas 4 situaciones, que es que una persona vive un acontecimiento inesperado, lo vive en soledad, siente que no tiene solución y que es injusto, se empieza a desarrollar un tipo de estrés que es un diestrés, donde el incremento del cortisol y la adrenalina es muy grande, donde la persona lo que hace es tratar de escapar de la situación, o sea, tiene una reacción de huida o escape, se llama. eh, que muchas veces también es lo que yo digo, que ante un estrés muy muy grande hay personas que lo que hacen es como cuando viene la ola que es muy grande, que no haces nada y te quedas como quieto y te pasa todo eso por arriba. Entonces, cuando esto está sucediendo, lo que también ocurre es que se prolonga en el tiempo más allá de lo que tu biología está listo para gestionar. Porque lo de la huida y el escape que se activa, estamos hablando de que es un recurso que biológicamente tenemos para sobrellevar situaciones de máximo estrés. Viene el león, todo correr. Pero eso dura 15 minutos, 10 minutos, mediodía. Pero nosotros estamos hablando de que tu suegra se instaló en tu casa porque está enferma y hace 5 años que vive en tu casa y ha cambiado totalmente tu situación familiar. Te peleas todos los días con tu pareja, tienes problemas con tus hijos, no la soportas, y esto se prolonga en el tiempo, no son 15 minutos ni 20. Te acaban de echar del trabajo, no sabes cómo vas a seguir adelante, no tienes con quién compartirlo porque todos en tu casa están mal porque te echaron del trabajo. No se lo puedes contar a nadie, te sientes frustrado, te sientes mal. Esto se prolonga 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es muy normal que luego, cuando esto baja el pico de estrés y empieza la resolución del conflicto, puede salir un tumor. Eso es lo que Hammer explica, que hay enfermedades que son del pico máximo del estrés, hay enfermedades que son de la etapa de resolución y hay enfermedades que son de por ejemplo, tú conseguiste un trabajo, tú ya te relajaste, en ese momento que te relajaste empiezan los síntomas físicos, porque tu cuerpo ya se siente en confianza, entonces empieza a sacar todas las toxicidades que generó mientras estabas en el estrés. Pero tú no vas al médico, lo pasas solo, el síntoma físico, sigues y de repente te dicen que te van a bajar el sueldo o algo similar a lo que ha generado el estrés, vuelves a tener un pico de estrés. Entonces vuelvo a generar síntomas, vuelvo a generar el conflicto. Entonces está el conflicto per se, generalmente uno desarrolla la enfermedad en el pico del estrés, luego desarrolla síntomas físicos cuando el estrés comienza a repararse, y luego vuelve a generar conflicto cuando, por ejemplo, tú resolviste el conflicto, pero lo resolviste en una situación que no es la ideal, sino que es la que puedes hoy. Entonces sigues teniendo síntomas, pero con menor grado. O sea, como no todas las situaciones van de blanco a negro, no todas las situaciones son se enfermó, se murió. No, hay situaciones donde me quedé sin trabajo, conseguí un trabajo, pero no es el que yo quiero, entonces sigo manejando un poco de estrés, no es el mismo, entonces sigo teniendo síntomas, pero no vuelvo a estar en el pico de estrés, pero no lo abandono. Entonces, en ese tipo de circunstancias es que se generan las enfermedades, por ejemplo, crónicas, donde yo no estoy viviendo la realidad que quiero, no estoy conforme, no estoy en relajación, no estoy en paz, pero estoy pudiendo gestionar mejor el estrés. Entonces, el diestrés es el pico del estrés de, viene el león, hay que correr. Y los seres humanos, viene el león, puede ser, se mudó tu suegra a tu casa, te agarró una enfermedad, te quedaste sin trabajo, se murió tu suegra, se murió tu mamá, un accidente, o sea, son picos de estrés, luego viene la resolución del estrés, donde también viene la mayoría de los síntomas físicos, y luego viene el cómo eso se gestiona en el tiempo, porque puede ser una resolución total que llegue a tu zona de paz, o puede ser una solución intermedia, donde yo vuelvo a tener picos de estrés. O cada vez que veo a esta persona, por ejemplo, en el caso de violaciones, robos, vuelvo a estar en la misma situación, me vuelve el estrés, no con el mismo pico, pero con un pico igual muy alto, entonces vuelvo a desarrollar síntomas, vuelvo a reparar. Entonces la forma en que después esto se va gestionando es independiente, o sea, lo tenemos que analizar en casos, ¿verdad? Entonces acá es donde vienen las preguntas y los casos.
Pero sí es cierto que cuando nosotros hacemos las preguntas de biodecodificación, decimos, ¿qué fecha empezó el síntoma? ¿Y qué pasó 2 meses antes, o 2 años antes, o 4 años antes? Entonces siempre vamos al origen del síntoma, pero sabemos que esa enfermedad que dio un síntoma acá no se generó acá, se generó cuando la persona estaba viviendo el pico de estrés. Entonces, para sobrevivir, el cerebro manda un montón de cortisol, un montón de adrenalina por un montón de tiempo. Entonces, la fatiga adrenal, por ejemplo, que es lo que yo he vivido, es que tú vas a hacerte el análisis de cortisol y el cortisol te da bajo porque ya el cuerpo no tiene más. Te quedaste sin cortisol. Entonces ya no hay manera de seguir gestionando el estrés. Entonces el cuerpo empieza en un punto como a desintegrarse. O ya no hay más cortisol para sobrellevar el estrés. Es como si ya ese animal se quedó sin patas para correr. Entonces ya no tiene más recursos. Entonces el recurso, y esto lo vamos a contar mostrando el video que van a tener aquí para ver, que es el video en el que un chita está por matar a un ciervo. Tú ves que el ciervo entra en lo que se dice en biología que es como la muerte antes de morir, ¿no? Que es como cuando uno cae de un edificio, que uno se muere de un infarto antes de caer, antes de que el cuerpo se destroce en el piso. El animal entra como en rictus de muerte, se pone todo duro y cuando el chita lo está por morder, aparece una hiena. El chita se siente, o el tigre se siente invadido por la hiena, sale a atacar a la hiena y la cámara queda con el ciervo. Tú lo que ves es que el ciervo empieza a tener temblores, ataques de epilepsia, empieza a sacudirse, hasta que se puede parar con mucha dificultad y hasta que puede empezar a caminar y después empezar a correr. Quiere decir que ese animal estuvo muerto por unos minutos y volvió a la vida porque se fue el peligro. Quiere decir, ese estrés se recupera solo a través de un montón de síntomas que tú en el video los ves en muy poquitos minutos, que son la epilepsia, los sacudones. O sea, es exactamente lo mismo lo que se vio en el momento de reparación del cuerpo. Entonces nosotros podemos tener cánceres de etapa de reparación, o sea, hay cánceres o tumores que salen en la etapa de reparación y que son comidos por los microorganismos que son o micotoxinas u hongos o bacterias. Por eso Hammer decía que no hay que combatir los virus y las bacterias porque tienen una función biológica que es reparar los tejidos que se han necronizado, que se han destruido, para poder dar una respuesta biológica al estrés. Porque ese estrés alto lo que hace es romper tejidos, hacer sangrados internos. Entonces también hay un doctor muy conocido que habla de que si uno se estuviera haciendo todo el tiempo tomografías, MRI, de escáner y demás, uno tendría muchísimos momentos tumores, digamos, formaciones precancerosas, o sea, enfermedades que si uno les dijera a una persona, tenés esto, tenés lo otro, le terminaría generando un estrés que terminaría agudizando la enfermedad, cuando en realidad son procesos biológicos naturales que tienden a la reparación, porque lo que dice Hammer es que esas enfermedades vienen a prolongarte la vida, no matarte. Ahí es donde viene un poco la división con lo que sería la medicina tradicional, pues la medicina tradicional lo que dice es no le des tiempo al tumor porque después no se va a poder hacer nada desde la medicina alopática. Y un poco lo que Hammer decía era respetar los tiempos de lo que es la curva baja de la reparación del estrés, porque el cuerpo tiene los elementos para reparar. Y solo hay que operar tumores cuando, pasado toda la etapa y entrado en la zona de paz, o sea, en la zona de serotonina, de complacencia y de paz, uno todavía tiene una formación tumoral, entonces ese tumor sí habría que operarlo. Pero digamos que la mayoría de los tumores se considera, se destruyen en la etapa de reparación, luego resuelto el para qué tuviste ese estrés. Porque a su vez, ese estrés que vos estás viviendo, porque hoy te despidieron de un trabajo, lo pudo haber vivido tu padre o tu abuelo, tu tatarabuelo, una situación similar que tú ni sabes y aprendes a través de la biodecodificación porque llegas a la conexión del quantum de energía de tu familia, de tu clan, de tu árbol genealógico. Entonces, por un lado hay un para qué y por otro lado hay un proceso de reparación.
El proceso de reparación que hoy yo siento que es lo más coherente es hacer alternativamente los tratamientos que tú, en tu conciencia del aquí y el ahora, en el país donde vivís, con el dinero que tenés, con la situación en la que estás, sentís que es lo mejor para ti aquí y ahora. Entonces yo creo que la mejor combinación de sanación es la medicina alopática en lo que es necesario combinada con toda la otra medicina alternativa y todos los ejercicios de trabajo emocional y acompañamiento emocional que podemos hacer a través de la biodecodificación.